Mucho antes de que el tiempo fuera dictado por las crónicas de los hombres y las sombras del patriarcado cubrieran los textos sagrados, existió un nombre que el viento del desierto intentó sepultar sin éxito. En el silencio de los jardines primordiales, allí donde el Tigris y el Éufrates se abrazan en un flujo eterno, no solo nació el primer hombre, sino una figura cuya esencia fue moldeada con la misma tierra roja, pero cuyo destino fue el exilio absoluto. Lilith, la mujer que conoció el nombre secreto del Creador y lo usó para escapar de la historia oficial. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas y comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Esta mujer, borrada de los cánones y temida por los siglos, no es solo una leyenda de rebelión o un espectro nocturno que acecha en las pesadillas. Es la representación de un conocimiento prohibido que precede a la creación de Eva. Su historia es el relato de la primera grieta en el orden celestial. Una mujer que se negó a ser una sombra y prefirió la libertad del abismo antes que la sumisión en el paraíso. Para comprender su figura, debemos despojarnos de los prejuicios modernos y descender a las profundidades de la memoria sumeria, donde su rastro se desvanece entre los demonios del viento y las reinas del inframundo. Para rastrear la verdadera identidad de Lilith, debemos retroceder miles de años en el tejido del tiempo, mucho antes de que se escribiera el primer versículo del Génesis. Debemos viajar a las llanuras abrasadoras de Mesopotamia, donde el polvo cuenta historias de dioses que caminaron entre los hombres. Allí, los antiguos sumerios y babilonios hablaban con un temor que erizaba la piel sobre las Lilitu. No las veían como simples leyendas, sino como una clase de entidades espirituales que habitaban en las grietas de la realidad. Seres que no pertenecían ni al mundo sólido de los mortales, ni plenamente al reino luminoso de los dioses Anunnaki. Estas doncellas del viento eran representadas en el arte antiguo con una dualidad inquietante. Figuras aladas de belleza hipnótica, pero con garras de ave que recordaban su naturaleza depredadora. En la cosmogonía de Sumeria, Lilith no era una madre ni una esposa, sino una fuerza indómita de la naturaleza salvaje, un recordatorio de que el caos siempre acecha en los bordes de la civilización. Su primera mención histórica aparece en el prólogo de la epopeya de Gilgamesh. Imaginen por un momento el árbol Julupu, un sauce sagrado de proporciones cósmicas, plantado por la diosa Inanna a la orilla del río Éufrates. Era un árbol destinado a ser el trono de una reina, pero la naturaleza tenía otros planes. Mientras un dragón inmune a los hechizos custodiaba las raíces profundas y el ave mítica Anzu anidaba en las ramas superiores, Lilith ocupaba el centro exacto, el corazón mismo del tronco. Esta posición es profundamente simbólica y nos da la primera pista de su carácter. Ella representa el eje del conflicto entre el orden que los dioses intentaban imponer y la libertad primitiva que se resistía a ser domesticada. Cuando Gilgamesh, el héroe de Uruk, decidió talar el árbol con su hacha de bronce, no encontró una criatura sumisa. Lilith, al ver que su hogar sagrado era destruido para servir a la vanidad de los dioses, no se arrodilló. Ella desplegó sus alas y huyó hacia las tierras baldías del desierto, hacia los lugares donde el hombre no puede poner su ley. Este primer exilio es la clave de su arquetipo eterno.
Ella es la que no puede ser integrada en el tejido de la ciudad, la que prefiere la desolación de las dunas y el aullido del viento antes que servir como un simple ornamento en el palacio de una deidad. Para los babilonios, ella se convirtió en la portadora de las tormentas nocturnas, una ráfaga de conciencia que nos recuerda que incluso en el diseño perfecto de los dioses, siempre existe un elemento de libertad pura que se niega a ser encadenado a la materia. La transformación más profunda y oscura de este mito ocurre cuando el pueblo hebreo, durante su estancia en los jardines de Babilonia, absorbe estas leyendas y las integra en su propia mística prohibida. En textos que los siglos intentaron ocultar, como el alfabeto de Sirácida y las densas visiones del Zohar, se revela una verdad que el canon oficial de la Biblia prefirió omitir para no alterar el orden establecido. La revelación de que Adán no estuvo solo en el amanecer del mundo. Antes de que Eva fuera formada del costado de Adán en una operación de subordinación biológica, existió Lilith. Ella no fue un pensamiento secundario, sino una creación original. Fue moldeada exactamente de la misma manera que el primer hombre, de la tierra virgen, del barro sagrado impregnado con el aliento directo del Creador. Imaginen esa escena primordial. Dos seres de barro secándose bajo el mismo sol, animados por la misma chispa divina, mirándose a los ojos por primera vez en la soledad del Edén. Pero lo que debió ser una danza de complementos, pronto se convirtió en la primera guerra de la humanidad. Al poseer la misma esencia y la misma materia, Lilith se negó a aceptar una posición de inferioridad. Ella no veía en Adán a un dueño, sino a un par. La disputa comenzó en los detalles más íntimos de su existencia. Adán intentaba imponer una jerarquía, exigiendo que ella se sometiera a sus deseos y mandatos, asumiendo que su papel era el de una servidora. Pero Lilith, con una voz que contenía la fuerza de los vientos sumerios, se mantuvo firme. «Somos iguales», decía ella, con una lógica que desafiaba incluso el silencio del paraíso, pues ambos fuimos formados del mismo polvo y por las mismas manos. Adán, cegado por un orgullo que marcaría el destino de su linaje, no pudo ver la grandeza en la igualdad y buscó dominarla por la fuerza del ego. Fue en ese momento de máxima tensión, bajo la luz dorada de un Edén que empezaba a resquebrajarse, cuando Lilith comprendió que aquel jardín era en realidad una jaula con muros de oro. En un acto de desafío que hizo temblar las columnas del cielo, Lilith hizo uso de un conocimiento que no pertenecía a este plano. Ella pronunció el Shem Hamaforash, el nombre inefable y secreto de Dios. Pronunciar este nombre no era simplemente hablar, era manipular las frecuencias sagradas que sostienen la estructura misma del universo. Al invocar ese poder, Lilith adquirió la capacidad de trascender su propia forma física. Mientras Adán observaba con asombro y miedo, ella desplegó alas que no eran de carne, sino de pura voluntad, y se elevó por encima de los muros del paraíso. No fue expulsada por una espada de fuego, ni castigada por una serpiente. Ella eligió el exilio. Prefirió la incertidumbre del abismo, el frío del mar rojo y la desolación de las tierras salvajes antes que vivir un solo día más en un paraíso donde su alma fuera eclipsada por la voluntad de otro. En ese instante, el cielo guardó silencio
y la historia oficial comenzó a borrar su nombre, convirtiendo a la primera mujer en el primer demonio, simplemente por haber reclamado el derecho a ser ella misma. Al cruzar el umbral del Edén, Lilith no encontró el vacío, sino una realidad cruda y vibrante que los textos sagrados llaman el Sitra Achra, el otro lado. Imaginen sus pies tocando por primera vez la arena áspera de las costas del Mar Rojo, un lugar que en la mística antigua representaba el límite de lo conocido, la frontera donde la luz del orden se disuelve en las aguas del caos. Allí, lejos de la mirada vigilante del Creador y de la insistencia de Adán, Lilith no se marchitó. Al contrario, su esencia se entrelazó con las energías primordiales que habían sido descartadas durante los 6 días de la creación. Se dice que en esas cuevas azotadas por el salitre, ella no estuvo sola. Se convirtió en la reina de legiones de espíritus que, como ella, no encontraban lugar en el diseño perfecto del paraíso. La respuesta del cielo no se hizo esperar. Dios, al observar la soledad de Adán y su creciente melancolía, decidió enviar una embajada celestial para recuperar a la fugitiva. 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, descendieron como rayos de luz sobre las aguas oscuras del Mar Rojo con una orden tajante. Lilith debía regresar o enfrentar consecuencias devastadoras. La escena es una de las más tensas de la mitología oculta. Los ángeles la rodearon, pero no encontraron a una mujer asustada, sino a una entidad que ya había probado el sabor de la libertad absoluta. La amenaza que le lanzaron fue cruel. Si no regresas, 100 de tus hijos morirán cada día con el nacimiento del sol. Es aquí donde Lilith toma la decisión que la consagraría como el arquetipo del sacrificio por la autonomía. Con el corazón desgarrado por la pérdida, pero con la mente firme, ella aceptó el castigo. Aceptó el dolor del luto eterno y aceptó que su nombre fuera arrastrado por el barro de la calumnia antes que volver a ser una costilla bajo el mando de un hombre. En ese momento, su imagen sufrió una metamorfosis en los ojos de los hombres. La mujer de barro se convirtió en el espectro de la noche. Pero para ella, el precio del exilio era infinitamente menor que el precio de la sumisión. Se quedó en las sombras, convirtiéndose en la guardiana de lo que la humanidad prefiere olvidar, recordándonos que el desierto, aunque cruel, es el único lugar donde el alma puede ser verdaderamente suya. A medida que los siglos pasaban y las civilizaciones se alzaban sobre las ruinas de Mesopotamia, el nombre de Lilith comenzó a susurrarse con un terror que rayaba en la paranoia. El miedo a lo indómito dio forma a una de las tradiciones más fascinantes de la arqueología mágica, la creación de amuletos de protección. En las aldeas de Judea y en las vibrantes calles de Babilonia, no había hogar que no temiera la visita de la doncella de la noche. Se creía que Lilith, herida por la pérdida de sus propios hijos, regresaba a las habitaciones de las mujeres que acababan de dar a luz para reclamar lo que el cielo le había quitado. Para combatir esta presencia invisible, las familias realizaban rituales que hoy nos parecen misteriosos, pero que en su momento eran cuestión de vida o muerte. Colocaban círculos de carbón en las paredes y escribían los nombres de los 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, en las puertas de entrada. Los arqueólogos han encontrado cientos de cuencos de encantamiento
enterrados bajo los cimientos de las casas. Vasijas de cerámica con inscripciones en espiral diseñadas para atrapar a Lilith y sus legiones. Lo que resulta profundamente revelador es que incluso en estos actos de miedo se reconocía el poder soberano de Lilith. Se le temía porque se sabía que ella poseía el nombre secreto, una autoridad que ni la ley ni los ángeles podían anular por completo. Estos amuletos no eran solo defensas, eran monumentos al poder de una mujer que el mundo no pudo controlar y que por lo tanto decidió convertir en demonio. Pero, mientras el pueblo ya no le temía, los grandes místicos de la Kabbalah, en el silencio de sus estudios, veían en Lilith una pieza fundamental del engranaje cósmico. En el Zohar, el libro del esplendor, Lilith deja de ser un simple espectro para convertirse en la matrona de las sombras. Los cabalistas entendieron algo que la religión oficial ignoraba, que el universo se sostiene en un equilibrio de opuestos. Si la Shekinah es la presencia femenina de Dios que consuela y nutre, Lilith es la presencia femenina que juzga y destruye para permitir el renacimiento. Ella es el rigor extremo, la fuerza que separa el grano de la paja. En estas meditaciones profundas se dice que Lilith habita en la cáscara o kelipa, protegiendo las chispas de santidad que han caído en el abismo. Ella es la que pone a prueba al buscador de la verdad. Si el iniciado se acerca a los misterios con un corazón impuro o lleno de ego, Lilith se convierte en su perdición, confundiéndolo con ilusiones y deseos oscuros. Pero si el buscador es honesto y fuerte, ella se retira para dejarle paso a la luz. En la mística más profunda, Lilith es necesaria. Sin ella no habría libre albedrío, porque no habría una fuerza que desafiara el orden establecido. Ella es la noche que precede al amanecer, el útero oscuro donde la conciencia debe enfrentarse a sus propios miedos antes de alcanzar la iluminación. Es la compañera eterna del juicio divino, la que nos obliga a mirar hacia adentro, hacia esos lugares donde no llega la luz del sol. Al llegar a las puertas de nuestra era moderna, la figura de Lilith ha protagonizado un regreso triunfal que nadie pudo prever. Aquella que fue borrada de las Biblias y expulsada de los templos, ha resurgido en la conciencia colectiva con una fuerza renovada. Los poetas románticos y los psicólogos de lo profundo, como Carl Jung, vieron en ella algo que la antigüedad no se atrevió a nombrar: el derecho a la individualidad absoluta. En términos junguianos, Lilith es la sombra de la psique que se niega a ser sacrificada en el altar de la norma social. Es esa parte de nosotros que prefiere la verdad incómoda antes que la mentira reconfortante. Hoy, Lilith ya no es vista como un súcubo que acecha en la oscuridad, sino como el arquetipo de la mujer que se define a sí misma. Representa la creatividad que no pide permiso, la intuición que desafía a la razón fría y la valentía de decir no cuando el mundo exige un sí. En cada persona que se atreve a cuestionar una tradición injusta, en cada buscador que deja atrás la seguridad de la mayoría para encontrar su propia voz en el silencio, Lilith está presente. Ella es el recordatorio constante de que nuestra esencia no proviene de la costilla de nadie, sino de la misma tierra roja y estrellada que dio origen a todo lo que existe. Su exilio ya no es visto como un castigo, sino como una medalla de honor, la prueba de que hay cosas más valiosas que la comodidad de un paraíso domesticado. Hemos recorrido un largo camino desde las dunas de Mesopotamia
hasta los misterios de la Cábala. Al final de este viaje por la voz de la noche, la pregunta no es si Lilith fue real o no, sino qué parte de ella vive todavía dentro de nosotros. La historia de la primera mujer nos invita a reflexionar sobre nuestras propias jaulas, sobre esos jardines que llamamos hogar, pero que a veces asfixian nuestra verdadera naturaleza. Lilith nos enseña que el camino hacia la autenticidad siempre pasa por el desierto y que el precio de la libertad es a menudo la soledad. Pero en esa soledad, en ese exilio voluntario, es donde finalmente podemos pronunciar nuestro propio nombre secreto. Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras y la luz. Si este relato ha resonado en el silencio de tu habitación, te invito a que descanses con la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una fuerza que nos impulsa a volar. Soy la voz de la noche, y mientras el mundo duerme, nosotros seguiremos despertando a la verdad. Que tengas un descanso reparador y que la noche te sea leve.